Continuamos con más aquí en Economía para Todos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, anunció una rebaja en las proyecciones de crecimiento de la región debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. El organismo prevé que el PBI de Latinoamérica y el Caribe crezca solamente 1.8%, que es muy diferente a lo que se tenía previsto, ¿no? Se tenía previsto un 2.1%, se proyectaba eso al inicio de este 2022. Esto causado por la volatilidad en los mercados financieros y el crecimiento o cómo se está disparando la inflación, que es el precio elevado de los productos básicos, la cual en marzo, recordemos que llegó hasta el 7.5% a nivel regional. Ojo, esto es un fenómeno a nivel mundial. Estados Unidos también lo siente y también América Latina. En cuanto al Perú, la CEPAL proyecta que nuestro país tendrá un crecimiento económico de 2.5%, una estimación menor, muchísimo menor al 3% que se tenía previsto a inicios de este 2022 y mucho menor incluso al 4.4% que se estimaba el año pasado. Durante la sesión descentralizada del Consejo de Ministros realizada el día de ayer en el BRAE, el presidente Pedro Castillo indicó que la próxima semana ya se va a dar a conocer diversas medidas alternativas que se va a aprobar desde el Ejecutivo para enfrentar el alza de los precios en los productos de primera necesidad. Cabe precisar que el Midagri reconoció que en la actual campaña de siembra, los cultivos en 14 regiones están cayendo en 8.5%, entre otros factores por la escasez, por la ausencia de fertilizantes, lo que va a agravar el comportamiento alcista de los precios de los alimentos. La pregunta que muchos se hacen es ¿cuál va a ser, ¿no? ¿De qué va a tratar estas medidas alternativas que va a anunciar el gobierno la próxima semana? ¿Es posible, por ejemplo, la entrega de algún bono, un subsidio económico para la población más vulnerable? Bueno, de eso vamos a hablar con Enrique Castellanos. Él es docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Profesor Castellanos, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, en principio, ¿qué es lo que se esperaría, ¿no? de parte, una mirada un poco más especializada de aquellos economistas? ¿Qué es lo que se esperaría como medidas un poco para ayudar a solventar a aquellas familias pobres, este alza de precios? Bueno, a ver, descartemos lo que no se debería hacer, ¿no? No se debería tratar de controlar precios. Eso genera escasez y no soluciona el problema. El gobierno no debería intervenir directamente a los mercados. El gobierno peruano tiene una historia de ineficiencias y corrupción muy grande. Creo que sería peor que la enfermedad. Cuando el gobierno trató de darnos vivienda, tuvimos el problema de Fonavi que hoy día vamos a estar pagando. Entonces, no intervenir. Lo que debería hacer, creo, por un tema de emergencia, debería tratar de dar, bonos, transferencias muy específicas a poblaciones muy puntuales, ¿no? O sea, me explico. Creo que mejor es trabajar en comedores populares, tratar de trabajar con organizaciones que repartan alimentos, versus simplemente tratar de bajar a todos el precio del pollo, por así decirlo, ¿no? Porque así, si yo bajo el precio del pollo, se lo bajo a personas quizás como tú o como yo, que no lo necesitamos tanto, y entonces es un desperdicio de recursos para el gobierno, ¿no? O sea, tratar de dárselo muy focalizadamente, muy quirúrgicamente, a esos grupos que están muy expuestos y realmente en necesidad, ¿no? ¿Y hay espacio fiscal para hacerlo, profesor? De hecho lo hay. O sea, gracias a que los ingresos fiscales han sido mejor de lo esperado, a su vez por los mejores precios de los metales,
el déficit fiscal de Perú está dentro de rangos manejables. Adicionalmente, nuestro nivel de deuda como gobierno, como porcentaje del PBI, también es relativamente bajo. Por ahí no es el problema. El problema es gerencia, management. ¿Cómo hacemos un programa de ayuda social bien focalizado que realmente llegue a las personas que queremos que llegue? No es un tema de recursos, es un tema, como digo, de gerencia, de capacidad de gestión. Eso es muy importante lo que menciona porque trae a colación otro tema adicional, profesor Castellanos, que es esta Asamblea Constituyente que fue anunciada, ¿no? Hemos visto reportes que han salido en varios diarios especializados sobre la falta de ejecución, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, en obras de infraestructura en los colegios, ¿no? Que ha habido cero ejecución, ni siquiera se ha ejecutado un sol de aquellos proyectos que son importantes. Y esto no se cambia con una nueva constitución. Eso es básicamente cómo hacemos que este dinero, porque hay dinero y un presupuesto asignado, se ejecute de manera inteligente. Sí, es la gran falencia de este Estado, del Estado peruano, no solo de este gobierno, tampoco le vamos a echar toda la culpa a este gobierno, ¿no? La falta de ejecución es más clamorosa aún en temas de gobiernos regionales, municipales, ¿no? Donde vemos que mucha de la ejecución que quería tener no la hacen, ¿no? Ahora que vemos todos estos conflictos mineros, no te sorprendería saber que muchos de estos gobiernos locales donde se están dando la protesta o municipales donde se está dando la protesta tienen dinero y no lo han utilizado, ¿no? Por N problemas también, también centralismo, burocracia. El tema de la Contraloría le da mucho miedo a todos los funcionarios porque si me salgo del estricto, digamos, mecanismo, procedimiento que establece la Contraloría, se pueden meter un problema. El Estado peruano es muy alambicado y es un problema complejo. Ahora, eso, regresando al tema del alza de los precios y la ayuda que debería tener o dar o brindar el gobierno, y lo vamos a conocer la próxima semana si es que no se dilata más, profesor Castellanos, es la exoneración del IGB, que estuvo muy en boga, ¿no? Estuvo sobre la mesa durante varias semanas, hace algunos días. ¿Vamos a ver efectivamente que esto se vea en los mercados a nivel nacional? Mira, como se diría criollamente, no te va a mover la aguja. La mayoría del mercado de alimentos es informal. O sea, el 25 o 30% de las personas en el Perú compran sus alimentos en supermercados o bodegas, digamos, formales. Un 70% lo hace en bodegas informales en mercados. Allí no hay IGB, ¿no? Otro tema, tú puedes cambiar el IGB, pero hay todo un canal de comercialización que por ahí el IGB se lo va a ir quedando, ¿no? Entonces, por más, sí, debe haber algún efecto, pero va a ser mínimo y es de 1 o 2 productos en toda una canasta que ha subido, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué tan complicado va a ser el panorama económico con ese anuncio de la Asamblea Constituyente? A ver, que yo te diga que voy a cambiarte las reglas de juego, que ahora, por hacer un ejemplo deportivo, el partido no lo juegan 11, sino lo jugamos 14, y la pelota va a ser cuadrada, y ahora y jugamos sobre cemento. ¿Qué capacidad de planificación, qué atractivo para la inversión extranjera venir a un país donde no sabes cómo vamos a jugar, a qué vamos a jugar? Claramente es una mala idea, se lo venimos diciendo de todos los frentes. No hay que cambiar la Constitución, habrá que mejorar cosas, propongámoslo, pero ese no es la clave de ningún desarrollo económico. Eso es una táctica puramente política.
Profesor, ahora la situación de esa inflación, de ese alza de precios que ya se está viendo en los mercados, se va a agravar aún más con la crisis de los fertilizantes, ¿no? Y los fletes marítimos que se están disparando ya en las últimas semanas, y lo hemos visto y lo hemos reportado incluso desde el año pasado cuando ocurrió esto de la crisis de los contenedores. La cosecha o la campaña de cosecha empieza aquí nomás en agosto. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Porque por ahí escuché al presidente decir, vamos a tener una planta de fertilizantes, pero va a estar en 2 años y la gente no va a esperar 2 años por comer, no sé, pues arroz, papa y pollo, que es fundamental en la dieta del peruano y de la peruana. ¿Qué cosas se tiene que hacer en una situación tan compleja y tan mundial a la vez? Sí, como tú dices, y como escuchaba que decían antes en el programa, esto no es achacable al gobierno. Esta no, muchas cosas sí, pero esta no, ¿no? El tema de los contenedores, de las cuellas botellas, el cuello de botellas en la cadena de suministro es algo mundial, ¿no? Sí. En la medida que la pandemia va acabando, ojalá sea así, parece que es así, y que el tema de la guerra de Ucrania con Rusia se focaliza, yo quisiera pensar que esto se va a ir normalizando, es decir, que en 3, 4, 5 meses el tema de inflacionario va a dejar de ser un tema tan álgido, ¿no? ¿No? Entonces, no sería tan pesimista por ese lado. Ajá. Pero como tú bien dices, o sea, de nada me soluciona prometer que una planta de fertilizantes que va a estar funcionando en 2 o 3 años. Lo que yo necesito es pasar este trimestre y quizás el segundo, y después las cosas se van a normalizar. Para estas dos cosas yo iría más por el tema de programas sociales, como digo, muy focalizados, muy quirúrgicos, tratando de ayudar a la gente que realmente lo necesita, y no bajando impuestos a todos los productos o haciendo cosas muy generales que al final no son tan efectivas y ayudan a gente que muchas veces no lo necesita. Todos lo necesitamos al final, todos queremos un poco más de dinero, pero no es que sea un tema pues de vida o muerte para muchos segmentos económicos. Porque, claro, usted menciona algo muy importante, que, claro, en 3, 4 meses probablemente esta situación, esta presión inflacionaria regrese a niveles normales, entre comillas, pero la cosecha está acá nada más en agosto y los resultados recién lo vamos a ver, ¿no? Porque hay productos que demoran 4 o 6 meses, como el arroz o la papa, y recién lo vamos a ver el próximo año, lo que va a hacer que la cantidad de hectáreas cultivadas, profesor, sea menor, y por ende los precios igual se van a ver afectados, ¿no? Sí, por eso te decía, esto podríamos hablar, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Agricultura diseñar algo muy particular para los agricultores que se están perjudicando, eventualmente hacer una importación directa de fertilizante, pero digo, algo muy enfocado y donde no se digamos, desperdicia recursos, porque al final no es plata del gobierno, es plata de todos los peruanos. Lo que gastemos lo vamos a tener que pagar por impuestos. Entonces, hacemos algo muy específico para el sector agrícola y en estos segmentos que se necesitan, ¿no? Vamos a estar entonces a la espera, profesor, de los anuncios que se brinde la próxima semana. Recordemos que incluso el presidente el día de hoy tuvo también otro consejo descentralizado pidiéndole al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graján, escuchar las demandas. Sigue siendo un poco gaseoso el presidente. Vamos a ver si es que se aterriza en propuestas más concretas. Muchísimas gracias, profesor Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Estuvo con nosotros analizando el panorama y cuál debería ser la ayuda efectiva por parte del gobierno y qué cosa no se debería hacer por parte del Ejecutivo en términos económicos. Hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos.